Me llamo Emiliano, tengo 24 años y apenas aprendí a cruzar la calle hace 2 semanas. No sé si eso tenga algún mérito, pero para mí fue como caminar sobre fuego. Todo lo que conozco de este mundo se lo debo a lo que veía por una rendija entre los barrotes de una casona vieja, casi en ruinas, sobre la calle Enrique González Martínez, en Santa María la Ribera. Desde esa misma rendija veía pasar a los perros callejeros, los niños que iban a la primaria de la vuelta y a los heladeros gritar su mercancía bajo el sol de abril. Esa fue mi escuela, esa fue mi realidad. Hasta que un día, mi padre se murió. La puerta estaba abierta. Recuerdo que lo primero que hice fue pararme en el umbral. Me temblaban las piernas como si la acera fuera una corriente eléctrica. Escuchaba los claxones de los autos, los pasos de la gente, las voces en las ventanas. Todo era tan abrumador que me quedé ahí, congelado. Por un momento creí que me iba a desmayar, pero caminé, no por valentía, sino por instinto, como si mis pies hubieran esperado toda la vida para tocar el concreto caliente. No quiero hablar demasiado de mi padre, no todavía. Solo diré que todo lo que hizo lo justificaba con una frase que repetía como si fuera un rezo. Allá afuera no hay nada bueno para ti. Y ahora que estoy afuera, no estoy seguro de que estuviera equivocado. El primer día que dormí fuera de esa casa fue en el albergue del Deportivo en Tlatelolco. Me ayudaron unas personas de Protección Civil que encontraron mi documento de nacimiento entre las cosas de mi padre. Por suerte, nunca me registraron como desaparecido. Al parecer, nadie me buscó. Nadie supo que pasé mi infancia encerrado, sin documentos, sin vacunas, sin ver otra cara más que la suya. Pasaron unos días. Me consiguieron ayuda psicológica, una ropa limpia, y me ofrecieron un cuarto en una vecindad por la calle de Cedro, a unas 4 cuadras de donde viví toda mi vida encerrado. Ahí fue cuando comenzó todo. La primera vez que noté algo raro fue la noche que fui por unos tacos. Caminé hacia el puesto que estaba frente al kiosco morisco. Me temblaban las manos por estar rodeado de tanta gente, pero fingí que no era nada. Me senté en la banquita, pedí 2 de suadero y 1 de longaniza. Estaban calientes y jugosos. Casi lloro de lo buenos que estaban. Entonces lo sentí. Esa sensación. Alguien me estaba mirando. No era un presentimiento. No era paranoia. Lo sabía. Lo sentía en la nuca. Volteé disimuladamente hacia el otro lado de la avenida. Vi un hombre, parado frente a una papelería cerrada. Alto, de complexión delgada. Vestía completamente de negro, incluso el gorro. Lo más extraño era que no se movía. Solo estaba ahí, viéndome. Fingí que no me importaba. Me terminé los tacos y me levanté, caminando hacia la calle Naranjo para regresar a casa. En una de las ventanas de un local vi mi reflejo. El hombre también caminaba, a unos 20 pasos detrás de mí. Desde entonces, no he vuelto a dormir igual. A veces, cuando estoy en el mercado sobre ruedas los domingos, lo veo de lejos, entre los puestos, o en la fila de las tortillerías. A veces me convenzo de que no es él, que solo estoy traumado por mi encierro, que todo es parte del shock postraumático, como me dijo la psicóloga. Pero no estoy loco. Una noche decidí comprobarlo. Me escondí entre los callejones cerca del Museo de Geología. Di vueltas sin rumbo, metiéndome entre callejones, cruzando esquinas al azar. Cuando pensé que lo había perdido, esperé unos minutos y volví a caminar hacia casa. Al llegar a la esquina de Cedro, lo vi. Ahí estaba, quieto, viéndome. No me ha hecho nada, no me ha hablado, pero cada día está más cerca.
Ya no se queda al otro lado de la calle. La última vez estaba a solo 3 metros de mí. Podía ver que sus ojos eran distintos, como si no parpadeara nunca, y su boca tenía una ligera curvatura, como si disfrutara el miedo que me provocaba. Ayer me acerqué a una patrulla. Les conté. Los policías me miraron como si estuviera drogado. Me dijeron que si no había agresión, no podían hacer nada. Tal vez es solo un vagabundo, chamaco, me dijeron. No lo es. Esta mañana encontré un sobre bajo la puerta de mi cuarto. Adentro, una foto vieja. Era yo. Tendría unos 4 años. Estaba en el patio de la casa de mi padre. Lo reconozco por el mosaico azul. En la imagen también estaba mi padre, de espaldas. Y alguien más. Él, más joven, sin gorro. Pero es él. Estaba ahí, detrás de una columna. No entiendo cómo alguien pudo tener esa foto. Yo jamás la había visto. No entiendo cómo entró al cuarto. Hoy decidí hacer lo impensable. Regresar a la casona. Aunque estaba tapiada con madera y cinta de la fiscalía, encontré un hueco por donde entrar. Todo estaba igual. La sala con los muebles tapados, la cocina sin gas, el cuarto de mi padre cerrado. Pero algo había cambiado. Había una mochila sobre la mesa. La abrí. Había decenas de fotos, mías, de los últimos días, caminando por la calle, comiendo tacos, hablando con la trabajadora social. Vi una imagen mía durmiendo, otra saliendo de bañarme. Y entonces lo entendí todo. Ese hombre no era un extraño, era mi hermano. Mi padre me dijo una vez, cuando tenía unos 12 años, que mi madre se había ido. Dijo que se hartó de nosotros, que éramos un lastre para ella. Nunca mencionó a un hermano, jamás. Pero ahí estaba su nombre en una etiqueta vieja de una credencial de elector dentro de la mochila. Mismo apellido, mismo rostro, mismo brillo en los ojos que mi padre cuando se enojaba. Ahora sé por qué me encerraron. No era para protegerme del mundo, era para esconderme de él. Y ahora que estoy afuera, no tengo a dónde huir. Estoy escribiendo esto desde el baño de una cafetería. Dejé mi celular en casa. Usé uno prestado para conectarme. Si alguien lee esto y vive por Santa María la Ribera, aléjense de la casona de la calle Enrique González Martínez. Porque yo no sé si hoy voy a lograr llegar a casa, pero sí sé que él está cada vez más cerca y que esta vez no va a dejarme ir. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque, después de todo lo que ha pasado, lo único que me queda es dejar constancia. Aunque nadie me crea, aunque piensen que estoy loco, yo sé que lo que viví fue real, muy real. Todo empezó hace 4 años, en un antro que ya ni siquiera existe. Se llamaba Distrito Sombras, un lugar medio clandestino en la zona norte de la Ciudad de México, cerca de La Raza, entre bodegas y talleres. Era uno de esos sitios que abrían a medianoche y cerraban cuando ya era de día, si es que alguien lo podía llamar cerrar. Esa noche fuimos todos, yo, el Tachas, la Cami, el Quique y la China. Estábamos celebrando que por fin habíamos terminado la carrera. Nos habíamos prometido que al graduarnos íbamos a armar una peda legendaria. La peda sí lo fue, pero por razones que no imaginábamos. Desde que entramos algo me dio mala espina. El lugar estaba hasta el gorro, lleno de luces parpadeantes, reggaetón a tope, y gente que claramente no tenía idea de con quién estaba bailando o qué se estaba metiendo en el cuerpo. Había vendedores de todo tipo de sustancias y una barra que aceptaba pagos en efectivo, transferencia o hasta criptomonedas. Parecía una broma mal hecha del dark web llevada a la realidad.
No pasó mucho antes de que empezaran los gritos. Yo estaba formado para comprar cervezas cuando, de pronto, escuché una explosión. Luego gritos. El sonido de botellas rompiéndose, gente corriendo, una chava llorando con la cara llena de sangre. «¡Es una redada! ¡Policía!», gritó alguien. El pánico se desató. Todos corrían hacia la salida, pero los porteros ya la habían cerrado. No había salida. Unos empezaron a empujar puertas traseras, otros se metían bajo las mesas. Yo no sé qué me impulsó a hacerlo, pero me escabullí por un pasillo angosto que daba a los baños. Me metí al último cubículo, cerré y me subí al excusado. Ahí me quedé, sin moverme, mientras afuera se escuchaban pasos, gritos y luego algo más. Disparos. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o una hora. Cuando el silencio llegó, yo ya estaba convencido de que no saldría de ahí con vida. No fue hasta que escuché la voz de un policía hablando por radio que me atreví a salir. Salí temblando, con las manos en alto. Me revisaron, me insultaron, me patearon. Pero al final, me dejaron ir. Tal vez porque no tenía antecedentes. Tal vez porque no me encontraron nada encima. Tal vez porque simplemente ya estaban hartos. De mis amigos, solo yo salí de ahí. A la Cami la encontraron en el baño de mujeres, muerta por sobredosis. El Quique recibió un balazo por la espalda. A la China la detuvieron, pero nunca volvió a su casa. Y el Tachas, mi mejor amigo, su cuerpo apareció días después en un baldío aledaño, con señales de tortura. La vida siguió, como sigue siempre, aunque uno sienta que todo se rompe por dentro. Cambié de número, me mudé de colonia, dejé de hablar con los pocos que quedaban del grupo. Me concentré en sobrevivir. Encontré trabajo como freelance en una agencia de marketing digital y empecé a evitar todo lo que me recordara esa noche. Pero al año, justo el 27 de marzo, algo me llegó por debajo de la puerta. Era un sobre blanco, sin remitente. Dentro había 5 fotos impresas en papel mate, una por cada uno de mis amigos. Fotos nítidas, de ellos en el antro esa noche. Algunos estaban bailando, otros sentados, riendo, completamente desprevenidos. Y en cada foto, si uno se fijaba bien, había una figura al fondo, medio desenfocada, con gorra y sudadera gris, mirando hacia la cámara. Yo no tomé esas fotos. No había cámaras visibles en el antro. Tampoco eran fotos recuperadas por la policía. Las revisé. No existían en los archivos del caso. Las había tomado alguien más. Alguien que estuvo ahí. Alguien que sabía quiénes éramos. Me paralicé. Tiré las fotos al bote de basura, cerré la puerta con seguro y no salí en todo el día. El siguiente año, misma fecha, otro sobre. Las fotos eran distintas. Esta vez, eran post-mortem. El cadáver del Quique en la plancha del Semefo, la Cami en la morgue, el Tachas en el baldío, la China, esposada, con los ojos vendados en una camioneta. Fotos que nadie debería tener. Intenté hablar con la policía. Me dijeron que no podían hacer nada sin una amenaza directa. Si no hay delito, no hay denuncia, me repitió un comandante gordo mientras leía mensajes en su celular. Contraté un investigador privado. Duró 3 días antes de devolverme el anticipo y decirme que no quería meterse en eso. Es alguien con acceso a muchas cosas, dijo antes de irse. Cada año, el sobre llegaba, y con cada entrega, las imágenes eran más personales. Uno de mis amigos llorando antes de morir, otro siendo interrogado, todos capturados en momentos de miedo extremo,
como si alguien hubiera estado esperando el instante exacto para tomar la foto. Pensé en dejar la ciudad, en cambiar de nombre, pero algo me decía que no servía de nada. Si alguien podía obtener ese tipo de imágenes, también podía seguirme donde fuera. Hace 2 meses, trabajando en la computadora, abrí una carpeta que yo no había creado. Se llamaba Resguardo. Dentro había un archivo de texto y una imagen. La imagen era mía, sentado frente al monitor, esa misma tarde. Alguien me había tomado una foto desde la webcam. El archivo de texto decía: "Nos vemos pronto. Ya sabes que no puedes esconderte de nosotros. Feliz aniversario". Esa fue la primera vez que pensé en suicidarme. Me paré en la ventana. Vivo en un piso 8, pero no pude. Algo en mí, muy al fondo, quería entender, saber quién era. Hace una semana, conocí a Gabriela, una programadora que trabaja en seguridad informática para una consultora del gobierno. Nos presentó un amigo en común, y aunque le conté una versión muy reducida de lo que me pasaba, se ofreció a revisar mi laptop. Después de una tarde entera revisando líneas de código y registros de actividad, me dijo algo que no olvidaré nunca. Esto no fue un hackeo común. Esto viene de adentro, de algún sistema federal. Un acceso directo, limpio, sin rastro. Esto lo hace alguien que trabaja desde dentro, no desde tu red, ni desde un servidor externo, desde el corazón del sistema. Y entonces lo entendí. No fue una redada cualquiera. Fue una limpieza dirigida. Nosotros sabíamos cosas, o más bien, vimos cosas que no debíamos. No fue casualidad que cerraran el antro, que mataran a mis amigos, que yo sobreviviera. Ahora soy el archivo pendiente. Hoy es 27 de marzo. Me desperté a las 6 de la mañana y el sobre ya estaba en el piso de mi entrada. Lo abrí con las manos temblando. Solo había una foto, una imagen mía, dormido, en mi cama, tomada desde adentro. Al reverso, con tinta roja: "Último aviso, borra lo que sabes, o te borraremos a ti". He borrado todo. Ya no tengo archivos, ni copias, ni respaldos. Vendí el celular, desconecté el internet, me mudé temporalmente a casa de mis padres, en la colonia San Pedro el Chico. Pero no sé si eso sirva de algo. Siento que cada cámara pública me sigue. Cada notificación rara me hace pensar que ya están otra vez ahí. Me vigilan. Desde cámaras que parecen inofensivas, desde sistemas que nadie puede cuestionar, desde pantallas donde yo soy solo una estadística más. Ya no tengo miedo de morir, pero sí de no tener control sobre mi historia. Por eso escribí esto, para dejar constancia, para que, si me pasa algo, alguien sepa que no fue un accidente. No me fui, no desaparecí por voluntad propia. Fui eliminado por alguien que habita los sistemas, oculto en los rincones digitales, manipulando archivos, cámaras, registros. Alguien que nunca dejó el antro aquella noche. Alguien que me sigue mirando desde adentro. No tengo excusas. La verdad es que ese día no seguí mi instinto y terminé ahí por necio. Soy periodista, reportero independiente, de esos que escriben para portales digitales, a veces para revistas que pagan tarde y mal. Y aunque tenía una corazonada, de esas que se clavan como espinas en el estómago, la ignoré. Todo empezó una semana antes, cuando recibí un correo con el asunto: testimonio exclusivo, crimen sin resolver en Narvarte. Pensé que era spam, pero el cuerpo del mensaje era conciso, directo y firmado con un nombre: David Mendieta.
Me ofrecía una entrevista con detalles que, según él, no habían salido en ningún medio. Lo raro no era eso, sino que aseguraba tener pruebas, audios, videos y algo más. No explicaba mucho, pero la curiosidad me ganó. Le respondí. Quedamos para un viernes, a las 7 de la noche. La dirección estaba en la colonia Narvarte, calle Sempoala. Un edificio de los años 70, fachada de mosaico blanco ya grisáceo por el tiempo. Subí al cuarto piso por las escaleras, porque el elevador olía a metal viejo y cigarro rancio. El departamento tenía la puerta abierta cuando llegué. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Iba a tocar una cuarta cuando una voz, desde adentro, dijo: «Pasa, está abierto». Entré. Olía a cloro y café quemado. El lugar era pequeño, oscuro. Había luz solo en la sala, donde una lámpara de escritorio alumbraba una mesa llena de papeles. Me acerqué, y justo cuando iba a hablar, un hombre delgado salió de la cocina. Su cara me pareció familiar, pero no logré ubicarla. «Tú eres el periodista, ¿no?», preguntó sin saludar. Asentí. Me ofreció un vaso de agua que no toqué. Me indicó que me sentara y comenzó a hablar. Hablaba rápido, nervioso. Contaba que había trabajado como chofer privado para gente pesada, pero que un día escuchó y vio algo que no debía. Decía que esa misma noche hubo una ejecución, ahí mismo, en ese edificio. Que los cuerpos fueron sacados en bolsas de basura al amanecer y que por alguna razón a nadie pareció importarle. «Tengo audios», dijo, mostrando un celular viejo, «pero no quiero que me grabes ni tomes notas, solo escucha». Me pareció raro, pero de nuevo no me fui. Escuché 2 audios, voces, unos gritos, luego silencio, nada concluyente. No estaba seguro de qué estaba oyendo. Y entonces escuchamos algo. Un golpe seco en la puerta del departamento. Él palideció. Caminó en silencio hacia la mirilla y regresó con el rostro desencajado. «Ya es tarde. Lárgate», me dijo, sin explicaciones. «¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa?» «Te dije que te vayas», gritó con una voz que no había usado antes. Me puse de pie, confundido. Caminé hacia la puerta, que él ya había abierto. El pasillo estaba vacío. Ni un alma, ni un vecino, ni un perro. Bajé por las escaleras con una mezcla de miedo y enojo. Al llegar al primer piso, escuché el primer grito. Vino desde arriba, después otro. Algo que sonó a pelea, luego un silencio absoluto. Corrí. Ya en la banqueta, miré hacia el edificio. No había movimiento. Me quedé unos segundos en la esquina, temblando, sin entender, hasta que vi a alguien en la azotea, una silueta, parada al borde. Luego se fue. Me subí al primer taxi que pasó. No miré atrás. No conté nada a nadie. Pasaron 2 días. El lunes, en el noticiero matutino, apareció la nota. Matanza en Narvarte. 4 muertos en departamento. Aún se desconoce la identidad de las víctimas. Era el mismo edificio, el mismo departamento. El mío era el único nombre que no figuraba entre los cadáveres. Todos habían muerto. Todos, menos yo. Los primeros días dormía mal, con la tele prendida y el celular cargando junto a la cama. Revisaba las noticias cada hora. No aparecía nada más. Ni cámaras de seguridad, ni móviles del crimen, ni testigos. Las autoridades dijeron que fue una disputa entre narcomenudistas. Cerraron el caso antes de que la semana terminara.
Yo no creía eso, pero traté de seguir con mi vida, a duras penas, hasta que una semana después encontré el primer mensaje, en mi buzón, en un sobre Manila, sin remitente. Dentro, una USB con un solo archivo, un audio, mi voz hablando con David. La misma conversación que tuvimos en su departamento, con mi respiración, mis pausas, todo, como si alguien hubiera estado grabando desde adentro de mi cabeza. No dormí esa noche, lo borré, cambié cerraduras, avisé al casero, nada sirvió. Al jueves siguiente, otro sobre, otro audio, pero esta vez era diferente. Era mi voz, sí, pero diciendo cosas que jamás dije, amenazas, confesiones, palabras que no reconocía. Era yo, pero no era yo. Y así siguieron, cada semana, cada lunes. Fui a la policía. Me escucharon como quien oye un cuento mal contado. El agente me preguntó si había tomado algo, si estaba pasando por alguna crisis. Me recomendaron un poco de descanso. Intenté cambiar de dirección. Renté un cuarto en la Doctores. Me alejé del edificio, del barrio, del recuerdo. Pero los sobres seguían llegando. A veces al buzón del nuevo edificio. A veces debajo de la puerta. Uno incluso apareció dentro de mi mochila, y juro que no la solté en todo el día. Todos los audios eran con mi voz, cada vez más largos, más perturbadores. Una vez, me escuché a mí mismo pidiéndole a alguien que matara. Otra vez, confesando haberlo hecho. Luego, llorando, pidiendo perdón. La voz no siempre era clara, pero era inconfundible. Era yo. No sabía si alguien quería incriminarme, enloquecerme, o ambas cosas. Todo se salió de control hace 15 días. Fue cuando vi, en un hilo de Twitter, una nota sobre deepfakes de voz, inteligencia artificial, manipulación digital. Casi lloré. Al menos había una explicación lógica, humana. Me sentí menos loco, hasta que uno de los comentarios me heló la sangre. Una cuenta anónima respondió a la publicación con una frase: ¿y qué pasa cuando no es falso? ¿Qué pasa cuando uno dice lo que ya dijo, pero no lo recuerda? Era exactamente una línea que yo había dicho en uno de los audios. Una frase textual, nunca publicada, nunca escrita. Ahí fue cuando entendí que esto no era tecnología. Era algo personal. Alguien estaba detrás. Alguien que me conocía. Me encerré. Dejé de salir. No atendí llamadas. Solo comía pan y café soluble. Durante días no abrí ni un sobre más. Hasta hoy. Hoy llegó un sobre diferente, más grueso. Tenía una grabadora de mano adentro, vieja, de esas de casete, con una nota que decía: "Este es el último". La prendí. La voz comenzó a hablar. Era yo, pero no hablaba solo. Había otra voz, la de David. Hablaban, se reían, y luego algo se rompe, un forcejeo, gritos, luego un silencio largo, muy largo. Después, mi voz otra vez, tranquila, casi susurrando: "Ahora sí, ya nadie va a hablar". Lancé la grabadora al suelo, vomité en la tarja, porque recordé que sí dije eso. Recordé que fui yo quien empujó a David esa noche. No escapé de la masacre. Yo la provoqué. Y desde entonces he estado recordando, por entregas,
Cada sobre no era una amenaza, era un espejo, uno que no quería ver, uno que, ahora sé, ya no puedo dejar de escuchar. No soy de los que hablan mucho del pasado. Uno aprende que hay cosas que es mejor callar, porque cuando uno empieza a contar, los demás no creen. Y lo que viví aquella semana en el centro histórico de la Ciudad de México, nadie, absolutamente nadie, me lo va a poder borrar. Me llamo Roberto. Crucé la frontera de Guatemala hace más de un año con la esperanza de encontrar trabajo en México. No fue fácil, pero terminé encontrando chamba en un taller mecánico en la colonia Doctores. Nada formal, pura paga al día, sin contrato ni seguro, pero me alcanzaba para comer y rentar un cuarto en un hostal que encontré por internet. Lo elegí porque era barato y estaba cerca del Metro Pino Suárez. El hostal se llamaba Casa Luz. El nombre parecía sacado de algún retiro espiritual, pero el lugar era todo menos luminoso. Era un edificio viejo, de esos con azulejos resquebrajados en la entrada, puertas pesadas y una recepción diminuta con una señora en bata que parecía llevar ahí toda la vida. Doña Estela. Siempre olía a canela y cigarro. Ella era la única que parecía vivir ahí de tiempo completo. Pagaba por adelantado cada semana. Compartía el baño con otros huéspedes y la cocina era una estufa empotrada en un cuarto que parecía bodega. Pero al menos tenía una cama y una ventana que daba a un patio central donde apenas llegaba la luz. Todo cambió la segunda semana. Una noche, regresé del trabajo como a eso de las 9. Estaba cansado, sudado, y lo único que quería era echarme a dormir. Al entrar al hostal noté que había más gente de lo normal. En la salita común, donde apenas cabían un par de sillones y una tele vieja, había 3 personas sentadas. No los había visto antes. Una mujer de unos 50, flaca, con mirada perdida. Un muchacho joven, de esos que hablan como si siempre estuvieran a la defensiva. Y un tipo con gorra, moreno, callado. ¿También te dejaron entrar?, me preguntó el joven sin siquiera saludar. Digo, ¿tú también venías por el anuncio del empleo? Yo vivo aquí, carnal, respondí, algo incómodo. No me respondió nada más, solo se encogió de hombros. La tele estaba encendida pero nadie la miraba. Subí a mi cuarto, cerré con llave como siempre, pero esa noche el silencio pesaba. Me costó dormir. Desde el pasillo se escuchaban voces, pero no de los huéspedes. Eran susurros, débiles, como si alguien hablara detrás de las paredes. Pensé que tal vez eran los del cuarto de al lado, pero los sonidos no venían de ahí. Eran de adentro, como si la habitación hablara sola. Pasaron los días y fui notando cosas raras. No me cruzaba con los nuevos huéspedes nunca más. Solo esa noche los vi. Doña Estela me saludaba como siempre, pero se notaba más tensa. Y en la cocina, la comida desaparecía. Dejaba mi frasco de café o el pan dulce, y al día siguiente ya no estaban. El cuarto comenzó a sentirse distinto. Me despertaba de madrugada con un zumbido constante en el oído, como una frecuencia baja, apenas perceptible, pero molesta. Pensé que era un zancudo, pero no era eso. No era natural. A veces despertaba y la lámpara del techo estaba encendida, aunque recordaba perfectamente haberla apagado. Un jueves, después de un día pesadísimo en el taller, regresé y encontré la puerta de mi cuarto entreabierta. Me congelé. Juraba haberla dejado cerrada. Entré con cuidado. Todo parecía en orden, salvo por un detalle. Mi mochila estaba abierta.
Alguien la había revisado. Fui directo a reclamar con doña Estela. «Nadie tiene llave de tu cuarto más que tú», me dijo, sin mirarme a los ojos. «Pues alguien entró. Si quieres puedes irte. Nadie te obliga a quedarte». Me dolió su frialdad. No tenía a dónde más ir. Me subí al cuarto, hice una revisión completa. Revisé debajo de la cama, abrí el closet. Fue ahí que lo vi. Había un pequeño agujero en la pared del closet, apenas del tamaño de una moneda. Miré por dentro. Era un hueco que atravesaba hasta el cuarto contiguo, y no estaba oscuro. Había una luz tenue, como la de una vela. Pero ese cuarto, hasta donde yo sabía, estaba vacío. Esa noche me costó dormir. Escuchaba pasos arriba, aunque el hostal no tenía segundo piso. Luego, a eso de las 3, escuché la voz. Suave, casi como un susurro infantil, justo junto a mi oreja. No decía palabras claras. Era como si alguien murmurara muy cerca, pero sin decir nada. Me paré de la cama, prendí la luz. Nada. Pero el zumbido no se fue. A la mañana siguiente decidí revisar el cuarto contiguo. Aproveché que la puerta estaba apenas cerrada. Empujé con cuidado y entré. Lo que vi me revolvió el estómago. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban llenas de pequeños orificios, todos alineados a la altura del rostro, como si alguien hubiese instalado micrófonos o cámaras. Había cables sueltos por el suelo y una pequeña caja de distribución empotrada en la pared, donde se conectaban todos los cables. Pero no era lo peor. En una esquina había una silla de metal, oxidada, atornillada al suelo, y junto a ella, una cámara pequeña, aún encendida, con la luz roja parpadeando. Salí de ahí y bajé directo a recepción. Doña Estela ya no estaba. En su lugar había un tipo que nunca había visto. Joven, con camisa blanca y una sonrisa demasiado amable. ¿Busca algo?, me preguntó. ¿Dónde está Estela? ¿Quién? La señora de aquí, la encargada. Aquí no trabaja ninguna Estela, respondió, sin dejar de sonreír. No dije nada. Me fui directo al taller, con la cabeza dándome vueltas. Esa noche no regresé. Me quedé en casa de un compañero. Le conté parte de la historia, lo suficiente como para que me creyera que algo andaba mal. A la mañana siguiente regresé al hostal, con la intención de sacar mis cosas e irme. El cuarto estaba igual. Nada parecía haber cambiado. Tomé mi mochila, pero antes de irme, algo me hizo revisar una vez más el closet. Metí la mano por el hueco. Lo que encontré fue una pequeña grabadora de voz. La encendí. El primer archivo tenía mi nombre. Era mi voz. Dormido, hablando solo, llorando. Había más archivos, con nombres que no conocía. Silvia, Elías, Javi. Todas eran voces de personas en la misma habitación. Algunas suplicaban, otras solo repetían frases sin sentido. Salí de ahí sin mirar atrás. Fui a denunciar. Fui a la alcaldía, a la policía. Nadie hizo nada. Sin pruebas no hay delito, me dijeron. Una semana después, pasé por el hostal. Casa Luz seguía abierta. Misma fachada, mismo letrero, y gente entrando. Nuevas personas, nuevas voces. Las cámaras seguían grabando. Las paredes seguían oyendo. Y yo sigo sin poder dormir bien, aunque esté en otro estado, en otra ciudad. Porque a veces, cuando cierro los ojos, escucho ese zumbido otra vez, como si alguien, me siguiera grabando.
Me llamo Raúl, y si estás leyendo esto, es porque decidí escribirlo todo, con lujo de detalle. No me importa si suena paranoico, exagerado o hasta enfermo. Esto que viví es real. Y si alguna vez has tenido un ser querido desaparecido, sabes que hay una parte de ti que no descansa, que no acepta lo que las autoridades dicen y que sigue buscando, aunque todos te digan que pares. Mi hermano, Daniel, desapareció hace poco más de 2 meses. Vivíamos en la misma casa, en la colonia Buenos Aires, al sur de la Ciudad de México. No era una colonia bonita, ni tranquila, pero crecimos ahí, entre talleres mecánicos, calles sucias y el ruido constante del periférico sur. Él era mayor por 5 años, mecánico igual que mi papá, y aunque yo me salí de ese camino, siempre estuvimos cerca. Salíamos a tomar una chela los viernes, íbamos al estadio juntos. Lo normal. Una noche dejó de contestar el teléfono. Se fue en su moto a entregar una pieza a un cliente y no regresó. No había rastros de él, ni de la moto, ni del cliente. Cuando fui al Ministerio Público de la Benito Juárez a denunciar, me dijeron que probablemente se había ido por voluntad propia. Seguro trae problemas y se está escondiendo, me dijo un agente. Hablé con amigos, con su exnovia, con compañeros del taller. Nadie sabía nada. Los días pasaron y después de reportarlo en redes y buscarlo por hospitales y hasta en el CEMEFO, algo dentro de mí empezó a hervir. No era tristeza, era una mezcla de rabia y de certeza. Mi hermano no era de esos que se van sin avisar. Algo le pasó, algo que nadie quiere ver. Una noche, regresando del trabajo, me encontré a un tipo afuera del taller donde trabajaba Daniel. Estaba sentado en la banqueta, fumando. Llevaba una chamarra vieja de mezclilla y los ojos vidriosos, como si no hubiera dormido en días. Me acerqué. Me dijo que se llamaba El Güero y que conocía a mi hermano. Hablamos por más de media hora. Me contó que, días antes de desaparecer, Daniel le había dicho que había visto algo que no debía ver en un terreno baldío al final de la calle Roldán. Un hoyo carnal, como un pozo, pero lleno de bolsas, negras, y algo más. No me dijo mucho más. Me pidió que me cuidara, que dejara de buscar. No todos regresan, compa. Mejor quédese con los buenos recuerdos. Después se paró y se fue caminando sin voltear. Esa noche no dormí. Y al día siguiente fui al baldío. El terreno está a unas 3 cuadras del cruce de eje central con viaducto, atrás de unas bodegas abandonadas. Siempre ha estado ahí, lleno de basura, costales, muebles viejos y colchones rotos. Nadie le presta atención. Pero cuando entré, supe que algo no estaba bien. Todo estaba demasiado callado. Ni los perros de la calle se acercaban. Después de casi 20 minutos caminando entre hierba seca y vidrios rotos, lo vi. Un montículo de tierra removida, mal tapado, con trozos de plástico negro sobresaliendo. Me acerqué, y lo primero que me golpeó fue el olor. Pútrido, espeso, imposible de confundir. No quise tocar nada con las manos, así que usé una varilla que encontré cerca. Bastó con mover un poco para ver lo que había dentro. No eran solo bolsas, era una pila de cuerpos, descompuestos, hinchados, algunos aún con ropa. Y lo más terrible, sin rostro. Todos habían sido desfigurados, cortados, mutilados. Uno tenía un tatuaje igual al que llevaba Daniel en el brazo. No me quedaban dudas. Vomité, corrí, lloré. No sé cómo llegué a mi casa, pero esa noche no pude apagar la luz.
No llamé a nadie. ¿A quién le iba a decir? ¿A los mismos que me dijeron que se había ido por gusto? Al día siguiente hice una llamada anónima. Inventé que estaba paseando al perro y encontré un bulto raro. Lo reporté. 2 días después, un par de patrullas llegaron, pero solo se quedaron 15 minutos. Vi desde la esquina cómo los oficiales hablaban entre ellos, y luego se iban como si nada. Esa noche aparecieron 2 camionetas sin placas, con vidrios polarizados. Estuvieron dentro del terreno más de 1 hora. No sé qué hicieron. Al amanecer, el terreno ya estaba limpio. Ni rastro de las bolsas, ni rastro de nada. Desde ese día empecé a recibir llamadas. Primero pensé que era coincidencia, luego no. Siempre a la misma hora, entre la 1 y las 3 de la madrugada, siempre sin número registrado. Y al contestar, nada, solo una voz, la mía. Sí, como lo lees, mi propia voz, grabada, diciendo mi nombre, a veces suave, a veces susurrado, a veces como si gritara desde lejos, Raúl. La primera vez me paralicé, la segunda, colgué, la tercera, grabé la llamada, la escuché una y otra vez. Era mi voz, como si alguien me hubiera grabado hablando y la usara, pero yo jamás dije eso. Luego, empecé a recibirlas más seguido, algunas veces, una detrás de otra, y en una de esas, me dijeron algo más. ¿Por qué seguiste buscando, Raúl? No volví a dormir. Pasé semanas encerrado. Puse cinta en las ventanas. Cambié mi chip. No sirvió. Las llamadas seguían. A veces al celular. A veces al teléfono fijo de la casa. Hasta en el interfono del edificio escuché mi nombre. Fui al MP de nuevo. Exigí que investigaran el terreno. Dije que había cuerpos. Llevé pruebas, fotos, audios, mi testimonio. Nadie me creyó. Uno de los agentes me dijo que ya había revisado el lugar y que no había encontrado ninguna anomalía. Cerraron el caso de mi hermano oficialmente. Días después, ese agente desapareció. Lo leí en un periódico local, en una nota pequeña. Nadie hizo ruido, como si no importara. Yo sé lo que vi. Yo sé que algo está podrido, y no solo en ese baldío. Mi hermano no fue el único. Hay más. Lo sé porque empecé a encontrar mensajes en papel, dejados en la puerta de mi casa, en los bolsillos de mi chamarra, incluso uno dentro del refrigerador. Todos decían lo mismo. No debiste seguir buscando. Pero aquí estoy, escribiendo esto, porque sé que me están vigilando. A veces veo la misma camioneta negra afuera. A veces escucho pasos en la azotea. Mis vecinos dicen que me veo mal, que necesito descansar. Tal vez tengan razón. Pero si esto le pasa a alguien más, si alguien más pierde a un hermano, a un amigo, a un hijo, quiero que sepa algo. Nunca dejes de buscar. Aunque te llamen loco, aunque te digan que te detengas, aunque empieces a escuchar tu propio nombre en medio de la noche, dicho con tu propia voz, porque la verdad está ahí, enterrada, esperando, como mi hermano, como todos los demás. Nunca pensé que volvería a ese lugar, ni siquiera en mis peores pesadillas, y eso que por años no pude dormir bien. Después del incendio en el que murieron tantos, y del que milagrosamente salí arrastrándome entre humo y cuerpos, juré no pisar otra discoteca en mi vida. Lobo Hombo quedó como una cicatriz permanente en mis recuerdos, un recuerdo sucio de lo que era la noche en la Ciudad de México a finales de los 90. Luces,
excesos y corrupción hasta en los cimientos. Yo era promotor de eventos. Me llamo Rodrigo, aunque muchos me conocían como el Ro, y en aquel entonces tenía 24 años. La fiesta era mi trabajo. Esa noche, la del incendio, había organizado una de las veladas con más asistentes del mes. No sabíamos que la discoteca no tenía permisos actualizados, que las salidas de emergencia estaban bloqueadas y que las estructuras eran prácticamente una trampa mortal. Yo sobreviví porque estaba en el baño del personal, en la parte trasera. Aún así, me costó 3 semanas de hospital y más de 2 décadas de culpa. Pero esta historia no es sobre esa noche, es sobre otra. Casi 25 años después, cuando ya ni siquiera vivía en la ciudad, recibí un mensaje que me dejó paralizado. Era un correo electrónico sin firma, con asunto en mayúsculas. Invitación exclusiva, reapertura de Lobo Jumbo. Pensé que era una broma, una de muy mal gusto. Pero el correo tenía detalles inquietantes. Mencionaba mi nombre completo, el apodo que usaba en el medio, y hasta una foto de los viejos flyers impresos en offset, con mi cara en una esquina y la palabra VIP en tinta metálica. Lo más raro no era eso, sino la dirección, la misma de siempre, en la colonia San Rafael, exactamente donde ocurrió el incendio. La invitación incluía una frase final. Queremos cerrar el ciclo con los que estuvieron allí. Una noche, solo una. Pasé 3 días ignorando el mensaje, pero cada vez que abría el teléfono, ahí estaba. No reenviado, no modificado, solo ahí. Al 4.º día, me rendí ante la curiosidad. Tal vez era algo simbólico, una exposición, una instalación artística. No podía ser que alguien quisiera abrir una discoteca en el mismo terreno. ¿O sí? Era un viernes cuando decidí ir. Me aseguré de no avisarle a nadie. No quería comentarios, ni explicaciones. Era algo que tenía que ver con mis propios ojos. Solo por 1 hora, me prometí. Entrar, mirar y largarme. Tomé un Uber desde Coyoacán hasta la calle del Lago y el Mar. Era de noche, como entonces. El tráfico era menos denso, pero la ciudad seguía vibrando con esa energía rara de los viernes por la noche. Cuando llegué, me costó reconocer el lugar. El edificio nuevo tenía una fachada de concreto pulido, con una placa negra donde se leía en letras doradas, LHB. Había una fila corta de personas, todas vestidas con elegancia discreta. Gente de mi edad, más o menos. Algunos me sonaban vagamente familiares. Una mujer me miró y levantó la mano. «Ro», dijo con una sonrisa. «¿Tú también caíste?» Era Mónica, una ex relacionista pública que no veía desde antes del incendio. Nos dimos un abrazo incómodo, como si nos hubiéramos reencontrado en el funeral de alguien que ambos detestábamos. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Ni idea, pero dicen que es algo conmemorativo». «Te llegó la invitación, ¿no?», asentí. Entramos juntos. El lugar por dentro me dejó sin palabras. Todo era igual. El diseño del vestíbulo, las escaleras, la distribución de las barras. Incluso las puertas de los baños estaban en el mismo sitio. Era imposible. Ese edificio había sido demolido. Había salido en las noticias. Yo lo había visto. Pero aquí estaba. Cada rincón, cada foco, cada columna, todo igual. Mónica notó mi expresión. «¿Tú también lo notas?», susurró. «Esto no puede ser real». Recorrimos el lugar. En vez de luces estroboscópicas había iluminación suave, con tonos ámbar.
No había música a alto volumen, sino un sonido ambiental que imitaba el bajo de una canción electrónica de los 2000. No se veía pista de baile, solo mesas, sillones de piel y camareros en silencio, todos vestidos de negro. Pasamos por uno de los pasillos que daban al área de fumadores. La puerta estaba cerrada, igual que en aquella noche, igual que cuando muchos murieron por no poder salir. Vi una manija dorada. Dudé en tocarla. «Está igual», dije. «Sí», contestó Mónica. «Y no debería estarlo. Este lugar no existe. No puede existir». La atmósfera cambió. No fue el aire, sino el silencio. Ya no se escuchaban voces. Ya no se sentía movimiento. Volteé y me di cuenta de que no había nadie más. Mónica tampoco estaba. Busqué con la mirada. Caminé por los pasillos. Todo se sentía detenido, como una maqueta perfecta esperando actores. Y entonces los vi. Rostros no conocidos, no del presente. Los mismos rostros de aquella noche. Vi a Tony, el DJ que murió calcinado en su cabina. Vi a Luisa, una chica que era hostess y que solía anotar a la gente en listas falsas por propinas. Vi a Álvaro, que había trabajado conmigo en promociones y al que se le atribuyó haber cerrado la única salida viable con cajas de cerveza. Estaban ahí, bebiendo, hablando, riéndose, exactamente igual que esa noche. Me quedé paralizado. Uno de ellos volteó. «Ro, pensé que no vendrías», gritó, con una voz empapada en fiesta. Me di la vuelta. No respondí. Caminé rápido hacia la entrada. Las puertas ya no estaban. Solo una pared lisa, sin cerradura, sin pomo. El sudor me corría por la espalda. Volví al vestíbulo. Nadie. Silencio. Y luego un sonido. Uno que jamás olvidaré. El chirrido de fuego. No visible, solo audible. Como si estuviera en otra dimensión, pero más cerca de lo tolerable. Corrí. Entré por un pasillo lateral, buscando una salida. Empujé puertas que no llevaban a ningún lado. Entré a un cuarto de baños que tenía los mismos grafitis que recordaba haber visto minutos antes del incendio. Entonces algo cambió. Una luz blanca, como de flash. Parpadeó y me vi reflejado en el espejo. Pero no era yo de ahora. Era yo de hace 25 años, con la misma camisa, el mismo peinado, la misma cadena. «¿Qué es esto?», dije en voz baja. Entonces recordé algo. Había un acceso de emergencia detrás de la barra 3, uno que habíamos usado para meter mercancía sin pasar por la entrada principal. Corrí hacia ahí. La barra estaba en su lugar, como congelada en el tiempo. Empujé la pared falsa. Estaba abierta. Pasé por el pasillo, que olía a polvo viejo y desinfectante industrial. Y ahí, al final, una salida. Una puerta de lámina oxidada que no pertenecía al resto del diseño. Empujé. Salí. Era la calle, pero era de día. Estaba tirado en una banqueta. Un hombre en uniforme de limpieza me miraba. «¿Está bien, joven?» «¿Dónde estoy?» «¿Cómo que dónde?» «Está en la colonia San Rafael. Aquí no hay nada desde hace años. Ese terreno lleva vacío desde que se quemó el Lobojombo. Ni los desarrolladores lo quieren. Dicen que está maldito o algo así». Miré hacia atrás. Terreno baldío. Tierra seca. No había edificio. No había música. No había Mónica. Me toqué el rostro. Tenía ceniza en las mejillas.
No he vuelto a recibir correos desde entonces. Nadie más recuerda haber sido invitado. Y cada vez que paso por ahí, el aire huele a plástico quemado. No sé si fui yo quien regresó, o si fue el lugar el que nunca me dejó ir del todo. Pero aprendí algo. Hay heridas que el tiempo no cierra. Solo se esconden, esperando una última noche para abrirse. Otra vez. Mi nombre es Efraín Márquez. Soy agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, asignado desde hace más de una década a la unidad de homicidios. He visto cosas que a muchos les quitarían el sueño: cuerpos mutilados, crímenes pasionales llevados al extremo, ejecuciones disfrazadas de suicidio. Pero hay un tipo de caso que, aunque poco frecuente, siempre deja una marca más profunda: el asesinato dentro del núcleo familiar. En diciembre del año pasado me asignaron un expediente que desde el primer momento me dejó con un sabor agrio en la boca. Se trataba de una escena triple en un conjunto residencial de alta gama en Jardines del Pedregal. 3 cuerpos: madre, padre y un niño de 6 años. Todos hallados sin vida dentro de su casa, en una privada con vigilancia y cámaras. Una comunidad cerrada, elitista, silenciosa. El tipo de lugar donde las apariencias son religión. Lo que me perturbó de inmediato fue la forma en que se había dado el hallazgo. Un vecino alertó a la administración porque llevaba días sin ver a la familia. No habían salido del domicilio, el coche seguía en el mismo lugar, las luces se mantenían encendidas en la madrugada. La policía entró por una orden de cateo urgente. La escena era impecable, demasiado impecable. Ni una gota de sangre fuera de lugar. Todo parecía dispuesto, casi escenográfico. El hombre, abogado de un despacho privado, fue hallado en su cama. Supuestamente murió de un infarto. La mujer, profesora universitaria, estaba en la sala, desplomada en el sillón con una copa de vino. El niño, en su cuarto, tapado hasta el cuello, como si alguien lo hubiera acostado con cariño. Las autopsias preliminares indicaban intoxicación. ¿Accidental? ¿Suicidio colectivo? Nada cuadraba. Lo primero que me desconcertó fue la actitud de los vecinos. Nadie pareció realmente sorprendido. Todos hablaban de la familia como muy reservada, normal, casi invisibles. Me entrevisté con el portero de la privada, un señor de más de 60 años que se limitó a decirme que la familia era tranquila. Luego, bajando la voz, añadió: pero los niños, ellos a veces ven cosas que los adultos no queremos. ¿Los niños?, le pregunté. Solo había uno, y murió. El portero me miró por un segundo, con esa expresión cansada de quien sabe algo pero no va a soltarlo sin más. Sí, claro, respondió, con tono ambiguo. Solo uno. Eso dicen. El equipo forense no encontró signos de violencia directa. Los reportes toxicológicos tardaron más de lo normal, pero cuando llegaron, todo cambió. La mujer había ingerido un tranquilizante en dosis elevadas. El hombre, lo mismo. Pero el niño tenía en su organismo rastros de un compuesto diferente. No era un sedante, sino un antipsicótico infantil, usado en tratamientos de trastornos de conducta severos. Una dosis alta. Llevaba semanas recibiéndolo. Revisando el historial médico del niño, descubrimos que no había registros clínicos oficiales. Lo trataban en privado, con un psiquiatra cuya dirección nos llevó a un consultorio vacío en la colonia del Valle. El nombre, falsificado. El número, desactivado. Era como si hubieran inventado al médico. Mientras tanto,
Cateamos de nuevo la casa, esta vez con más calma. Revisamos cada cajón, cada rincón. Fue en el cuarto del niño donde encontramos lo que cambiaría todo. Una libreta escondida dentro de una caja de juguetes. Era una libreta infantil, con hojas rayadas y tapas de cartón duro, de esas que venden en papelerías de barrio. Dibujos hechos con crayolas, líneas torcidas, colores intensos, niños jugando, perros, casas, nada fuera de lo común. Hasta las últimas 5 páginas. Allí aparecían figuras humanas con las caras tachadas. Una escena mostraba a 2 adultos acostados, con la palabra "shh" escrita encima. Otra mostraba a un niño pequeño encerrado en lo que parecía un closet. La más perturbadora tenía varios rostros. En la parte superior, escritos en letra infantil, estaban los nombres: mamá, papá, yo y otro más, Dani. Dani. No había ningún Dani registrado oficialmente como parte de esa familia, pero los dibujos repetían ese nombre varias veces, en distintas situaciones: jugando en el jardín, sentado en el comedor, durmiendo en el piso, mirando desde una ventana. Llevé la libreta al laboratorio para revisión grafológica. Confirmaron que todas las letras eran del mismo autor, el niño fallecido. Pero eso solo hacía la historia más difícil de entender. ¿Quién era Dani? ¿Un amigo imaginario? ¿Un hermano? ¿Un recuerdo? En la base de datos no había nacimiento registrado, ni denuncias, ni antecedentes. Entonces hice algo que casi nunca hago. Me senté frente a los videos de vigilancia de la privada. 3 meses completos. 15 cámaras. Tardé varios días en revisarlo todo. Y ahí, entre los archivos, encontré lo que buscaba. Un día de octubre, 2 meses antes de las muertes, la cámara de acceso grabó a la madre regresando en su coche. Bajó del vehículo, abrió la puerta trasera y sacó a 2 niños. Uno de ellos era su hijo, claramente. El otro, un niño más pequeño, tal vez de 4 años. El video era claro, lo más claro que había visto en semanas. Un niño desconocido. Nadie más volvió a verlo después de ese día. Apreté los dientes. Había algo más. Algo enterrado. Revisé la casa una última vez, ahora con la sospecha concreta de que faltaba alguien. Levantamos el piso del closet en el cuarto de servicio, donde el perro de la unidad C9 marcó rastro. Allí, enterrado entre capas de cemento, hallamos lo impensable: los restos de un niño en avanzado estado de descomposición. Un análisis dental confirmó que tenía entre 4 y 5 años. Nunca fue reportado como desaparecido. Nunca fue inscrito a ninguna escuela. No tenía acta de nacimiento. No existía. Pero el niño de la casa lo dibujó. Lo llamó Dani. Y sabía dónde estaba. La prensa jamás supo toda la historia. Los titulares hablaron de tragedia familiar. El expediente se cerró como un caso de asesinato-suicidio provocado por un episodio psicótico de la madre. Nadie quiso escarbar más. Yo sí. Contacté a la abuela paterna, una señora de Coyoacán que no hablaba con su hijo desde hacía años. Ella me recibió con una taza de café y un álbum de fotos antiguo. En una de las páginas, entre las imágenes descoloridas, aparecía el abogado, su esposa, su hijo y otro niño, más pequeño, en brazos de la madre. Se llamaba Daniel, dijo la mujer con voz amarga. Lo tuvieron después, pero nunca lo registraron. Hubo algo raro con él desde que nació, algo que ella no quiso aceptar. A los 2 años dejó de hablar. Decía que miraba cosas. Lo escondían cuando venía gente.
A veces lo encerraban por días. ¿Y qué pasó con él? La señora me miró, sin responder. No hizo falta. Han pasado varios meses desde que cerré ese expediente. Nunca volví a saber de la abuela. Nadie más preguntó por Dani. Pero cada tanto, cuando reviso casos nuevos, cuando veo dibujos en casas donde hay niños, no puedo evitar detenerme un momento más de lo debido, porque los adultos pueden mentir, pero los niños, cuando dibujan, dicen la verdad que nadie quiere escuchar. Y Dani, aunque no tuviera voz, dibujó todo, hasta el final.